Campeones en Línea es presentado por cortesía de Comfort Time, Rudy Export y La Ceiba Tire Shop. Gracias por acompañarnos en Campeones en Línea a través de Guau Deportes. Con muchísimo cariño, con un gran placer, les saludamos John Gómez y un servidor José Francisco Rivera. Hoy tenemos un invitado especial, Gerardo Moreno, a quien ya vamos a saludar, pero antes quiero reiterarles la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Guau Deportes y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. John, ¿cómo estás? Un gran abrazo, qué bueno reencontrarnos y qué bueno tener hoy a Gerardo como nuestro invitado especial. Sí, señor José Francisco, feliz Navidad para todos, ya la dimos por anticipado, pero ya esta semana pues nos queda la última semana del año y estamos haciendo un programa sobre el fantasma de las lesiones en el béisbol. Y le damos muchísimas gracias a nuestro invitado especial, nuestro hermano, el doctor Gerardo Moreno, médico traumatólogo y bueno, con suficiente conocimiento de lo que es la actividad de la salud y las enfermedades pues que se ocurren accidentalmente en el deporte. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias José Francisco y John por la invitación. Un gusto compartir con ustedes este programa que da mucho para hablar porque sin lugar a dudas las lesiones han sido a lo largo de los deportes en general muchas veces la frustración deportiva para muchas estrellas y para muchas aquellas que no lograron lucirse del todo en virtud de tener que presentar algún tipo de problema en su disciplina deportiva. Bueno, en este momento, en cuanto a la actualidad del béisbol de las Grandes Ligas, por supuesto que estamos siguiendo muy de cerca firmas de peloteros que precisamente por el tema de lesiones no han logrado concretar acuerdo. Obviamente el caso más emblemático en este momento en las Grandes Ligas es la situación que se ha presentado con Carlos Correa, porque la organización de San Francisco no aprobó, o sus médicos no aprobaron lo que era la prueba física de Carlos Correa. Y con los Mets de Nueva York pues ha ocurrido algo similar en virtud de que no se ponen de acuerdo en cuanto a la condición física de Carlos Correa y más allá de ello el llegar a un arreglo, a un acuerdo para un contrato. Pero bueno, más allá del caso Carlos Correa, siempre el fantasma de las lesiones es lo que todo el mundo quiere evitar en el deporte profesional y en este caso en el béisbol de las Grandes Ligas. Conocemos un nombre emblemático como lo fue Tommy John porque de su operación nació este procedimiento que ahora se ha vuelto prácticamente regular en el béisbol de las mayores. Pero Gerardo, que recuerdes más allá de la cirugía Tommy John, alguna lesión que haya sido trascendental en el béisbol de las Grandes Ligas o cuál ha sido, al menos en tu experiencia en Venezuela, la lesión que ha sido lo más catastrófica posible o que haya retirado de su carrera algún pelotero profesional. Sí, mira, sin lugar a duda existen varias patologías en el campo de la medicina deportiva que pueden afectar de manera permanente y progresiva la actuación de un pelotero. Por supuesto, tiene que ver también mucho de la posición que éste juega, pero por ejemplo, patologías a nivel de columna cervical y de columna lumbar, discopatías, pequeñas protrusiones, hernias discales que comienzan a generar una serie de sintomatología muy molestosas para los jugadores, sensaciones de hormigueos, de calambres, de dolor, limitación para ejercer un sprint violento, todas esas alteraciones desde el punto de vista neurológico que aparecen en el pelotero comienzan a mermar esas capacidades que él tiene, dependiendo, por supuesto, mucho más de la posición. No es lo mismo ser catcher y tener esta patología o ser un shortstop donde tienes que tener un desplazamiento amplio hacia tus manos y evidentemente todo eso contrarresta el rendimiento que pudiese tener. Son enfermedades degenerativas que van progresando en la medida que va pasando el tiempo, así como nosotros tenemos problemas desde el punto de vista
en la medida que avanzamos en edad, nos salen más canas, nos salen más arrugas, y eso no es controlable. Es un proceso degenerativo permanente que avanza y que va generando una sintomatología muy molesta para los peloteros que definitivamente ocasionan su salida cuando ya el rendimiento no les permite una evolución adecuada. De manera que aquí básicamente estamos en presencia de múltiples patologías. La patología de las rupturas músculo-esqueléticas también es, los desgarros músculos-esqueléticos son muy frecuentes y no todo el mundo tiene la capacidad de reparación en cuanto a tiempo. Hay personas que necesitan un tiempo mayor para una recuperación completa y obviamente eso lo determina la genética de cada persona. No, tú, José Francisco, no cicatrizas igual que yo. Tú puedes tener una cicatrización en 5 días, y me refiero a una herida superficial en piel, pero yo puedo necesitar 10. Y así, de igual forma, son características propias de cada paciente en particular que hacen, por supuesto, que una lesión pudiese mantenerse más tiempo en unas personas que en otras. Vemos, por ejemplo, ejemplos muy típicos. ¿Cuántos Cal Ripken Jr. existen en el béisbol? Evidentemente, el hombre de acero, el hombre de hierro. Y es verdad, porque son personas que genéticamente tienen una constitución física que acompaña biológicamente su edad y que son resistentes a energía cinética implementada en las diferentes disciplinas deportivas. No todos somos Cal Ripken Jr., hay unos que los llaman de vidrio porque se lesionan muy rápidamente, porque la musculatura tiene per se una capacidad de resistencia que varía en cada uno de nosotros y por supuesto en unos es más sensible que en otros. Tú fuiste víctima de eso, Gerardo. Así es. Brevemente, tú estuviste a punto de firmar profesional. Fuiste y sigues siendo un excelente pelotero y eras el cuarto bate de Venezuela obligado en todas las selecciones internacionales en las que jugaste y lamentablemente no pudiste firmar por las lesiones. ¿Qué tipo de lesión tuviste en ese momento de manera ilustrativa y brevemente? Sí, yo tuve un desgarro isquiotibial, estaba en un tryout y Willie Paffen quería firmarme y en el tryout me lesioné. Evidentemente esta lesión, al no tener un reposo adecuado, brincaba para el nacional, me llamaban federativo, nunca reposé adecuadamente, la lesión era que cicatrizaba y se rompía nuevamente la musculatura, luego volvía a cicatrizar y se volvía a romper y así seguí más o menos año y medio y obviamente se hizo crónica de mucho más difícil tratamiento y presenté un problema a nivel de el nervio ciático porque la lesión fue muy cerca de él con una sintomatología neurológica en mi miembro inferior que me separó del béisbol. Y eso suele suceder y lo veo con muchísima frecuencia en los muchachos que van a la consulta de las diferentes academias, en donde obviamente la falta de un buen entrenamiento previo a la actividad que ellos desempeñan o al sobreentrenamiento, muchachos que practican todos los días y que tienen tryout el miércoles y el lunes y juegan el fin de semana y obviamente el sobreentrenamiento también es un enemigo al no saberse dosificar de las lesiones musculoesqueléticas y las lesiones del pelotero. El sobreentrenamiento tiene que ser llevado con mucho cuidado porque no todo el mundo, como veníamos conversando, tiene la capacidad para resistir de manera adecuada todo el embate del día a día en la práctica del béisbol específicamente. Interesante esto. Hace unos días, John y yo casualmente estuvimos conversando con Miguel Cabrera acerca de la pelota de los niños, porque su hijo, al igual que el mío, está en la misma categoría, han jugado en algunas ocasiones, y estábamos comentando acerca de cuánto juegan los niños hoy en día. Prácticamente, los niños de hoy en día, al menos en Florida, entrenan o tienen más actividad que un pelotero de Grandes Ligas, porque los niños en Florida juegan todo el año. Un pelotero de Grandes Ligas descansa 4 meses.
Y eso es, eso es una muestra del por qué no vemos en Grandes Ligas tantos pitchers que se han desarrollado en Florida. Porque los brazos no aguantan eso. Y yo quiero conocer tu opinión al respecto, Gerardo. Al menos acá se juega de enero a diciembre porque el clima lo permite. Y hay niños que pueden tener 4 juegos a la semana más 2 o 3 días de práctica. Entonces, ¿cómo administrar esos bracitos, cómo administrar esos cuerpos para que estos muchachos puedan al final convertirse en peloteros competitivos? Esa es la realidad, José Francisco. Y mira que es tan cierto lo que hablas, que un conversatorio que tengo obligado con los atletas que me visitan por consulta y con incluso los entrenadores de las diferentes academias, yo se los digo, yo les digo, mira, ya tú tienes las aptitudes del pelotero, ya tú lo captaste, está dentro de tu academia. Lo pones a jugar todos los días, lo practica, 80 rolling de frente, 80 a la mano derecha, 80 a la mano, y evidentemente los muchachos agarran la pelota y van a primera a 1000. ¡Pum! Y lanzan, y durísimo, y todos los días es lo mismo. Obviamente, eso va a traer lesión, va a traer un sobreentrenamiento y por consiguiente va a presentar un proceso inflamatorio o un desgarro o una alteración biomecánica porque evidentemente no todo el mundo puede con ese ritmo. La recomendación que nosotros siempre hacemos es que traten de dosificar a los niños desde el punto de vista, practicar es una cosa, pero tú puedes agarrar 50 rolling, lanzar tu pelota marcando en el sitio perfecto y de esa manera tú vas a prolongarle la vida desde el punto de vista, del brazo de lanzar. No es lo mismo lanzar a 30 pies, a 60 pies, a 90 pies, hacer bullpen todos los días y posteriormente tener juegos los fines de semana. Eso no lo va a aguantar nadie. Entonces, hay que tener conciencia y definitivamente que se ha pensado en esto porque obviamente las academias que nosotros manejamos han disminuido la frecuencia de las lesiones porque obviamente las lesiones se presentan en función de un sobreentrenamiento que puede ser dosificado. Y esto es importante para el futuro de estos muchachos y para cuidarse. Yo siempre le digo, mira, te tienes que cuidar tú. Tú no puedes pretender que la academia te cuide. Te tienes que cuidar tú. Tú lanzas si eres pitcher y después te colocas tu hielo y tú te tienes que hacer una cultura de protección porque la medicina preventiva aquí es vital para el futuro de los deportistas. Gerardo, en una oportunidad, y cito, Bienvenidos Venezolanos, hicimos un programa espectacular donde catedráticamente nos explicaste sobre la lesión que en su momento tuvo Ronald Acuña Jr., que era una lesión de una ruptura de músculo o digamos tendón hueso. Del ligamento cruzado anterior. Del ligamento cruzado anterior. Pero hay lesiones que son hueso-hueso, que el hueso se parte. Hablando de ese tipo de lesiones y hablando específicamente de la tibia y el peroné, porque como tú me has explicado, la tibia y el peroné, sobre la tibia y el peroné descansa parte del peso del cuerpo del individuo y es transmitida esa tensión o esa fuerza hacia el pie, hacia la parte del pie del jugador. Te comento algo, en una oportunidad yo me estrellé jugando primera base, buscando un foul contra un poste en el estadio Alejandro Borges y me di aquí en el pecho. A mí me dolió, se me fue el aire, no seguí jugando y al día siguiente tenía un viaje para México, me fui a Miami, aquí me vine a Miami y pensaba tomar al día siguiente un viaje a México, un congreso de ingeniería y no podía con el dolor, me tomaba 4 Tylenol cada 2 horas y no aguantaba. Total que me tuve que regresar, pero cuento largo, cuento corto, resultó fractura de acá, de las costillas. El doctor Pedro Torres en su momento, a lo que llegué del aeropuerto con mi papá, que todavía estaba vivo, vio la radiografía y dijo, tiene fractura. A lo que voy es lo siguiente, Gerardo, ahí no había yeso posible ni tratamiento posible, sino reposo. Y eso me dijeron, eso suelda solo. Pero en los años yo sentía un dolor eventual, bien sea cuando tenía gripe o cuando tenía algo que lo llamaban osteocondritis.
Yo quiero ir al punto, sobre todo de la tibia y el peroné, que es un punto clave o digamos neurálgico dentro de la actividad del pelotero, para saber si ese tipo de fracturas sueldan definitivamente o no sueldan definitivamente y cómo pueden influir en el desarrollo de la carrera de un pelotero. Fractura o rotura de hueso. Bueno, te explico. Existen, cuando hay una fractura y se genera un proceso de consolidación ósea, que es el término médico que nosotros empleamos para poder definir que la fractura literalmente ya pegó, como lo dice la gente, ya, no, doctor, ya pegó la fractura, ya se generó este proceso de consolidación ósea. Cuando eso pasa, eso es un punto y aparte. Tú pasas la página y eso no tiene ningún tipo de problema. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que dentro del proceso de consolidación ósea hay algunas alteraciones que se pueden generar. Por ejemplo, cuando el hueso no genera un proceso adecuado de consolidación, genera un proceso fibrótico que envuelve la fractura, pero que no le da estabilidad. Y eso se llama una pseudoartrosis. Y la pseudoartrosis genera dolor. Genera dolor porque el hueso está mantenido por un tejido fibrótico que obviamente no es capaz de soportar todo el peso corporal. Recuérdense que nosotros en tercer año de bachillerato aprendemos una ecuación física que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Mi masa es mi peso corporal. La aceleración, la biomecánica del caminar, del trote o de la carrera. Eso extrapola nuestro peso corporal 5 o 6 veces. Si yo peso 80 kilos, estamos hablando casi de 500 kilos, que es mi fuerza que yo tengo que transmitir a través del eje de mi columna vertebral, esta a su vez a nivel de miembros inferiores y por consiguiente, donde determinamos el punto final es a nivel de la articulación tibio-astragalina, a nivel de la articulación del tobillo para descansar a nivel de la región plantar. Obviamente esa carga, cuando el hueso no ha consolidado completamente, genera dolor por una patología que se conoce como pseudoartrosis. Pero además, quiero decirte que un traumatismo que genera una fractura a ese nivel puede también generar la aparición de un proceso degenerativo articular que no tiene nada que ver con la fractura, sino que el golpe genera a nivel de la articulación un proceso degenerativo en donde el cartílago a través de los años comienza a delaminarse, a desprenderse, a desgastarse y entramos en lo que nosotros conocemos con el nombre de artrosis. Cuando yo hago una radiografía, yo puedo visualizar si yo tengo una afectación a nivel articular y puedo tener un pronóstico dependiendo de cómo lo vea y decir, bueno, este individuo va a desarrollar una artrosis de tobillo y obviamente en 5 años va a estar out. Hoy día nosotros vemos muchas cosas que están haciendo las organizaciones y yo les voy a comentar y me voy a permitir conversar acerca de 2 casos que tengo actualmente. Hay un muchacho que está firmado y que le dieron un bono de 200,000 y resulta que acontece que después que ya se tiene todo listo para que firme, la organización alega que el muchacho tiene un problema en el codo y que como tiene un problema en el codo y es probablemente una futura tomillón, ellos no le van a dar 200, sino que le van a dar 80. Obviamente yo evalúo al muchacho, le hago su examen físico, descarto que tenga un problema de ligamento colateral medial de codo y genero un medical report donde digo que el muchacho no está padeciendo de esa patología, que tiene otro problema inflamatorio a nivel de los flexores de la muñeca que se insertan en el codo y que esa patología no está. Pero las organizaciones hoy día están tratando de, con el historial médico de del pelotero, tratar de hacer negocios.
negocios desde el punto de vista para bajar el precio, ¿ok? Y yo visualizo que de alguna manera hay que ponerle un parado a los precios en las grandes ligas. O sea, hablamos de 500 millones y se habla muy fácil de 500 millones, de 400, de 500. ¿Cuál va a ser el tope de los millones? Porque cada año nosotros hablamos de un tope mayor y viene fulano de tal y rompe la barrera del récord y todos los años. Entonces, eso creo que hay que ponerle una regulación, pero que ahora están buscando algún tipo de recato con la parte de la historia clínica. Y eso, mira, yo puedo predecir si yo veo alteración en una articulación y si ya yo veo un proceso de artrosis grado 1, pero que ese proceso va a seguir su curso y que obviamente si yo tengo un proceso de artrosis, yo no te puedo garantizar 13 años o 10 años de contrato, porque yo sé que en 5 años vas a estar en unas condiciones mermadas, cosa que va en contra del beneficio que yo pudiese tener por tus características de rendimiento en la pelota. Entonces, no sé si me captan la idea, pero sin lugar a dudas que hay patologías que me frenan. No te puedo dar tantos años, yo te firmo por 3. ¿Por qué? Porque en 6 años no sé cómo va a estar esa articulación. Si yo visualizo una articulación con algún tipo de problema. Y estoy hablando de tobillo y estoy hablando de cadera. Bob Jackson, los Royals de Kansas City, le colocaron un implante total de cadera, cosa que no puede cursar con el béisbol, y jugó 1 año. Después de ese año le dieron release y lo sacaron de play, porque obviamente no es compatible ya una prótesis con el nivel de juego en las grandes ligas, en este caso en el béisbol. Por ejemplo, Gerardo, yo tengo un par de hernias discales y me produce una limitación importante para hacer actividades físicas. No, actividades físicas normales, no estoy hablando ni de deporte ni de béisbol competitivo. ¿Qué tan importante es la espalda? Porque tú mencionaste algo que me llamó la atención, esos dolores que se convierten en algo tan difícil para manejar por parte del pelotero. ¿Qué tan importante es la espalda para un bateador, sobre todo? Porque, y quiero conocer tu opinión también, ¿es más fácil para un pitcher lidiar con estos problemas que para los bateadores? Mira, la espalda es vital porque es el centro de adaptación de todo tu organismo. La cintura paravertebral lumbar pélvica es la que genera todos los movimientos de rotación, todos los movimientos de flexo-extensión, todos los movimientos. O sea, imagínate lo importante que es para un shortstop, por ejemplo. Un shortstop que voy a jugar con el doble play, que necesito llegar al hueco para alcanzar la pelota, que necesito tener una habilidad extrema para poder cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Entonces, obviamente, las hernias discales son una patología muy discapacitante y que obviamente cuando ya están en un grado de que comprimen el cordón medular, que comprimen el estuche donde pasan las diferentes raíces nerviosas que le dan la sensibilidad y la motricidad, el movimiento a los diferentes grupos musculares de los miembros inferiores, ya las cosas se pone un poco álgida, porque ya merma el rendimiento del pelotero. Recuerden algo, cuando nosotros encendemos la luz, la encendemos en el interruptor, pero la luz la vemos que se enciende a distancia. Cuando la raíz nerviosa se comprime a nivel de columna, doctor, a mí no me duele la columna, a mí me duele la batata, o a mí me duele el pie. ¿Por qué? Porque es esa raíz nerviosa que está comprimida a nivel de columna, la que transmite el impulso eléctrico para que la parte motora, la parte muscular genere su movimiento. Y es allí donde comienzan a presentarse los déficits musculares producto de una alteración en la transmisión eléctrica en columna. Fíjate que tú lo acabas de decir de los contratos que ya hoy en día se están incluyendo estas cosas. El pitcher Miguel Castro firmó un contrato de 1 año con los Diamondbacks de Arizona y tiene una opción
que el club se la toma de 5 millones para el año siguiente si tiene una combinación de 60 apariciones o más y pasa su examen físico. Fíjate que ya están incluyendo ese tipo de cosas en los contratos, porque aquí hay que decir algo. Los que están firmados, y si le dieron un contrato por 10 años y él se enferma, bueno, se enfermó y nada, hay que pagarle, porque por estar lesionado no te van a dejar de pagar. Pero cuando llega la agencia libre, es allí donde los equipos, inclusive yo me tomé la molestia de buscar el procedimiento que se lleva a través de los agentes libres. Lo traté de poner en un resumido, pero entonces dice: los siguientes procedimientos regirán en la diseminación de los expedientes médicos del jugador que sea agente libre. El jugador, incluido cualquier juego aplicable de la postemporada, el jugador que se convertirá en agente libre de conformidad con el artículo 10b del convenio básico, podrá solicitar que su equipo anterior le entregue un disco que contenga una copia de sus expedientes médicos. Un equipo proporcionará tales expedientes dentro de los 10 días siguientes a dicha solicitud, y cuando un agente libre suministre expedientes médicos a un equipo, deberá afirmar en un formulario suministrado por la oficina del comisionado que está proporcionando una copia completa de esto. Fíjense lo primero, le dan, el equipo anterior le da, pero cuando él se la da al equipo con el que está negociando, tiene que mandar una notificación. Y después dice: cualquier jugador que sea agente libre en virtud del convenio básico recibirá de la oficina del comisionado, previa solicitud de la asociación, las instrucciones de ingreso que le permitirán obtener acceso electrónico a sus expedientes médicos. La oficina del comisionado enviará las instrucciones para ingresar dentro de 10 días de que la asociación le haya entregado la notificación escrita. Un jugador podrá proporcionar acceso electrónico a sus expedientes médicos a equipos potenciales o a otras personas, y dicho acceso permanecerá activo durante 180 días. Por último, dice: los procedimientos indicados en los incisos A y B supra los procedimientos exclusivos que deben usar la oficina del comisionado y los equipos para difundir expedientes médicos a los jugadores agentes libres. Es decir, hay una reglamentación en tanto y en cuanto a esto de los agentes libres. La cuestión está, Gerardo, ¿cómo darle yo un contrato largo a un jugador que yo sospecho o que las opiniones médicas sospechan? Fíjense que el contrato colectivo entre la Major League Baseball y la Unión de Peloteros es tan extenso, tiene más de 3.400 páginas, que me leí el pedazo desde, inclusive, cuando se va a pedir una segunda opinión, el médico tiene que estar registrado en una lista y tiene que llenarse un formulario para pedir la segunda opinión. Es algo confidencial, de hecho, no se puede lucurar ni hablar a lo loco, porque es algo que ellos mantienen confidencial, porque no es del dominio público. Pero, sin embargo, pues se cuelan algunas cosas, como ha ocurrido recientemente. ¿Hasta qué punto, Gerardo, uno puede predecir, o desde el punto de vista médico, ustedes están en la potestad de predecir o decir que tal jugador no va a poder prolongar su carrera hasta un dato tiempo, o no, ustedes simplemente dan el diagnóstico? Mira, nosotros damos el diagnóstico y hacemos un estimado, pero por supuesto que existe una variable muy grande entre un paciente y otro, lo que veníamos hablando con anterioridad. Hay pacientes que entran a mi consulta fracturados sin dolor, y hay pacientes que se quemaron el pulpejo del dedo y entran llorando desesperados, que parece que no pueden aguantar el dolor. El umbral es distinto, y ese umbral del dolor puede perfectamente acompañar a un atleta con algún tipo de alteración articular y poderle dar una mayor cantidad de tiempo que el promedio. Eso sí no lo sabemos nosotros, pero que yo vea una articulación con afectación desde el punto de vista de artrosis, yo obviamente como médico de la organización tengo que alertarlos. Me dice: mira, aquí está esto. Si tú tienes pensado firmar este jugador por 10 años, tú tienes que tener cuidado porque está esto. Mira, y es algo tan normal. ¿Tú te acuerdas los trabajadores de PDVSA cuando querían ingresar a la industria? Se le hacía una resonancia de columna vertebral. ¿Por qué?
¿Por qué se le hace a un trabajador? Porque son personas que van a laborar desde el punto de vista de un trabajo pesado y que obviamente cuando tenían problemas de hernias discales, si ya estaban preexistentes, entonces PDVSA tenía que pagar esa patología ya preexistente. Entonces, obviamente, aquí las organizaciones, cuando se hacen contratos por muchos años multimillonarios, existen una serie de estudios que se tienen que hacer de manera obligante para poder descartar patologías degenerativas que pudiesen truncar esa carrera en el futuro. Y es válido porque estamos hablando de muchos millones de dólares y evidentemente esa es la manera como ahora se están. Mira, lo que sí he notado es que ahora, hoy día, los exámenes médicos son más detallados, se profundizan incluso mucho más. Ahora hay exigencias por parte de la organización hacer una resonancia magnética. Yo me recuerdo hace 15 años, con una radiografía tú podías hacer un examen físico y se acabó. Pero la apertura que han tenido las academias en los diferentes países, academias en República Dominicana, en Puerto Rico, en Colombia, obviamente eso genera una masificación de peloteros que están respaldados por las organizaciones de la Major League Baseball y obviamente quieren hacer ahora un mayor filtro desde el punto de vista para poder garantizar lo que están invirtiendo en cada uno de ellos. Ahora, John, ese contrato que tú acabas de mencionar a mí me llama la atención en el sentido de que el hecho de que a un pelotero le tengan que hacer un examen físico para la opción del segundo año, no estamos hablando de un contrato garantizado. Claro, es una opción, es otra cosa. Pero aquí puede marcarse un antes y un después en cuanto a la garantía que ofrecen los contratos, que es una lucha que han tenido los peloteros de las grandes ligas y que ha sido precisamente la bandera de los logros conseguidos por los peloteros. No existe una unión en cuanto al deporte profesional en Estados Unidos con mayor fuerza que la de grandes ligas. No existe en el fútbol americano, ni en la NBA, ni en el hockey. Es la unión de peloteros de grandes ligas la que ha sido ejemplo. Entonces, ahora presentándose este tipo de situaciones, cuidado, porque aquí pudiéramos estar a las puertas de una especie de conflicto, entre comillas, a la hora de garantizar los contratos, que además, como dice Gerardo, le permite al equipo pues tratar de negociar, obviamente, pero además hay otro factor, Gerardo, John, es que estos contratos los aseguran los equipos. Por eso una empresa aseguradora va a tener a leer de igual manera ese diagnóstico del médico, ese reporte del médico, porque eso va a determinar si lo asegura o no y por cuál monto lo aseguraría. Entonces creo que estamos entrando en un terreno más allá del examen físico como tal. Sí, a mí me sin lugar a duda. A mí me llamó mucho la atención, José Francisco, que cuando vi el contrato de Castro, dije, bueno, ya va, pero esta es la primera vez que yo veo algo que dice, claro, él le garantizan un año. Correcto. Pero dicen, al segundo año hay un vesting option del equipo de 5 millones, pero me tienes que haber aparecido en 60 veces, que eso sí, ya las apariciones y los turnos al bate se toman en cuenta, pero tienes pendiente de pasar el examen físico. Porque es un jugador que el año pasado estuvo lesionado con los Yankees y no pudo pichar. Se trata de un pitcher en este caso. Entonces, sí, puede haber un antes y un después. Los equipos deben estar buscando fórmulas creativas, no violando las reglas de los convenios colectivos, pero sí para tratar de garantizar en lo mayor posible que la inversión que están haciendo sobre un pelotero, porque aquí lo que está es una inversión, señores. Aquí lo que está es una inversión. Entonces, si el equipo dice, mira, yo voy a invertir en ti 300 millones y yo pienso de eso recuperar la inversión en tantos años y ganarla en tantos, él tiene que sacar la cuenta pues y ver si el jugador le da para llegar al momento en que ellos esperan tener un retorno en la inversión que ellos hicieron. Entonces, fíjate, bueno, están así lo que ambos están comentando, que hemos llegado a presenciar cómo una organización firma a un pelotero que tiene un problema en el codo, que saben que va a necesitar un atomillón, pero tiene los números
que le gusta la organización y dice, bueno, como ya yo la Tommy John la hago y quedan bien y está demostrado que es una cirugía donde voy a aprovecharla al máximo, no hay problema. Pero bueno, ya no te voy a dar 100,000, te voy a dar 50,000 y yo me hago cargo tuyo. Fíjate, hasta eso está. ¿Cuándo se veía eso? Eso no se veía. Eso no se veía, se ve ahora. Entonces, obviamente, sí ha existido un avance dentro de todo esto del apasionante mundo del béisbol, en donde obviamente ya, como decía José Francisco, ya no solo es el examen físico, ahora el examen físico, doctor, y me le hace una resonancia de columna, probablemente me le hace una resonancia a nivel del hombro. Y yo les voy a comentar eso, en donde estaba un médico famoso dentro del mundo del béisbol y nos coloca una resonancia de un pitcher que ganaba una gran cantidad de dólares anuales. No da el nombre. Posteriormente nosotros nos enteramos de quién se trataba. Y coloca una ruptura del mango rotador, una ruptura completa del mango rotador. 7 innings de maravilla. Llegaba al 7º inning o un poquito menos y ya lo sacaban porque hasta ahí. Y evidentemente el médico ve, mira de quién se trata, dice, pero él hace una pregunta a todo el Congreso y dice, ¿quién de ustedes operaría a este paciente con esta lesión? Y coloca la resonancia magnética. Por supuesto, el examen físico es sumamente importante y no se puede hacer una decisión solamente con estudios complementarios. Pero bueno, hizo la pregunta y el 80% de los que estábamos allí levantamos la mano y yo probablemente tendría que ser operatorio. Y dice, bueno, yo no lo operé, yo lo envié a rehabilitación y el hombre ganó el MVP de la Serie Mundial y después se tiró 3 temporadas más sin necesidad de hacerle nada. Entonces, esa mantequilla nomás. O sea, ¿cómo uno aprende de lo que es a veces 2 más 2 en medicina son 4, pero a veces son 100. Entonces aquí tiene que ponerse muchas cosas sobre la mesa, desde el punto de vista del atleta, desde el punto de vista del examen físico, de los exámenes complementarios. Entonces, cuando ya tú ves un caso por parte del personal médico, algo hay de base. Algo hay de base porque obviamente, como decía bien John, esto es altamente confidencial. Estos son estudios que pudiesen atentar contra el mismo pelotero y eso básicamente se muestra ni se enseña. Eso es algo muy confidencial y debe ser de protección para que el pelotero pueda estar sin problema y trabajando sin problema. Fíjense una cosa, José. También, hay que recordar. Sí, de igual manera, rapidito, que la confidencialidad de estos exámenes no solamente es con los peloteros. Esto es una ley en Estados Unidos. No solamente es ante un atleta, sino ante cualquier paciente que vaya a la consulta o a diferente procedimiento, a su historia médica. La historia médica del individuo en Estados Unidos es confidencial. Sí, lo que pasa es que en el caso, cuando es José Francisco, por ejemplo, yo me veo dentro de los Estados Unidos y yo te pido la resonancia magnética porque la necesito o una electromiografía, ¿ok? Y mi seguro está pagando el estudio, a mí me lo tienen que dar porque el paciente soy yo. Correcto. Pero en el caso de los peloteros... No la puede pedir más nadie a menos que sea el especialista que el paciente autoriza para que la reciba. Correcto. Pero en el caso del pelotero, las organizaciones se guardan ese derecho. Porque los médicos de las organizaciones obviamente están amparando la salud del pelotero
y son a través de los médicos que escogen las organizaciones que evidentemente ellos son chequeados. Entonces, ahí está esa mayor confidencialidad dentro de la parte de la historia médica. Mira, eso es tan delicado que en una oportunidad después de un juego, yo creo que tú estabas conmigo, José Francisco, de los Mets. Entramos al clubhouse de los Mets a entrevistar y entrevistamos al Kid Rodríguez. Y le preguntaron que cómo se sentía. Y dijo, bueno, he tenido unas dolencias en el brazo últimamente, pero ya todo está bien. Y resulta que inmediatamente voló el secretario de giras y le dijo, suspendió la cosa y lo llamó y le dijo, mira, tú no puedes decir eso a la gente. Primero porque no sabemos que tú tienes una dolencia. Y en segundo lugar, eso no lo puedes decir tú. O sea, yo no puedo en una entrevista preguntarle algo, mira, te duele el codo o tienes una fractura que te está molestando. O sea, es algo tan delicado en ese aspecto. Y quería recordar también que cuando un agente libre digan por allí, fulano de tal firmó por 3 años y $100 millones con fulanito, siempre es pendiente del examen físico. Porque desde el momento en que el jugador o alguien divulga y dice que son 3 años a 100 millones, al momento en que el jugador pone la firma y el equipo pone la firma, puede pasar cualquier cosa. Inclusive yo tengo dudas que si en ese entonces el equipo que lo contrata se pronuncia y dice firmamos a fulano por 10 años y tal, y después hay un problema en la cuestión física, pueden demandarlo porque dijo, ya tú me garantizaste a mí que tú me ibas a dar ese contrato. Entonces es una cosa tan delicada y que tiene tantas aristas que no nos imaginamos las cosas que pueden ocurrir dentro de eso, y por eso hemos hecho un esfuerzo hoy desde el punto de vista médico generalizado de llevar la opinión de un doctor reconocido en esta materia en claro y nítido idioma castellano. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. No, José Francisco, gracias a ti, gracias a John Gómez, a la orden siempre. Para mí es un verdadero placer, siempre los escucho y sigan haciendo este tipo de programa para que todo el mundo pueda compartir con ustedes buenos temas como siempre los selecciona. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gerardo Moreno por su compañía en el programa de hoy. Nos despedimos. Yo no me soy un servidor José Francisco Rivera. Pásenla bien, sigan disfrutando este tiempo de la Navidad y por supuesto feliz año 2023. Que el próximo año sea lleno de bendiciones y de muchísimas cosas buenas. Gracias por acompañarnos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Wow Deportes y activa la campanita para que reciba las notificaciones. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Campeones en Línea es presentado por cortesía de Comfort Time, Rudy Export y La Ceiba Tire Shop.